Hola, buenos días. Buenos días. días a los que habéis venido, que ya nos hemos saludado antes de conectar, y buenos días a los que no estáis en directo. Espero que la clase de ayer os haya resultado útil y que si tengáis dudas me preguntéis. ¿Vosotros habéis, no sé, estuvisteis descansando o habéis trajinado algo? No, Nada, descansando. Nosotros descansando. Muy bien. Era mucha información, ¿no? Para meterse más. un poco. Vale. Y así a nivel general, ¿tenéis dudas o más o menos está claro? Está claro por ahora. ¿Algún síndrome así que no encaje o razonamiento? No. Vale. Pues vamos a empezar con ovarios poliquísticos. Voy a hacer una cosa. Compartir. Eso siempre que me deje compartir. No me deja la... Vale, va a tener que ser como ayer con las ventanitas laterales. Vale. A ver, vamos a pasar a ovarios poliquísticos. ¿Qué sabéis sobre los ovarios poliquísticos? Que causan dolor. ¿Qué causan dolor? Que casi siempre son benignos. ¿No? Son benignos. Provocan coágulos, tal. Bueno. A nivel de medicina china. Vale. Bueno, en cuanto a la parte alopática no los conocéis, ¿verdad? No. Vale. Bueno, pues ovarios poliquísticos se le llama a dos cosas diferentes. Una cosa son los ovarios poliquísticos, que es una situación de los ovarios, pues como son las mamas densas. Y otra cosa es el síndrome de ovarios poliquísticos. El síndrome de ovarios poliquísticos es el que es una patología, ¿vale? Los ovarios poliquísticos son una circunstancia, un síntoma. Quiere decir que hay muchas mujeres que tienen ovarios poliquísticos, pero no tienen el síndrome de ovarios poliquísticos. Es importante distinguir esto, ¿vale? Porque los ginecólogos suelen decir, ¿tienes ovarios poliquísticos? Y la gente se piensa que tiene una patología y no es así necesariamente. Es un diagnóstico ecográfico que puede o no acompañarse de síntomas. Entonces, cuando hay ovarios poliquísticos, que luego os diré en qué consisten, hay que averiguar si va acompañado de otros síntomas para determinar si es un síndrome o no es un síndrome. El síndrome es un desequilibrio hormonal que fluctúa entre leve y severo, y luego veremos los síntomas. Y en la mayoría de los casos empieza en la pubertad, en la mayoría. Las causas están ligadas a cambios en los niveles hormonales. ¿A qué se debe? Pues es la dificultad que tienen los ovarios de liberar los óvulos cuando están maduros. Entonces, como no los liberan, se quedan ahí atrapados en el ovario. Al final se deshacen o se disuelven y se queda la marca, digamos, como si fuera una especie de acné en el ovario. Y eso es lo que se ve en la ecografía. ¿Qué pasa? Que claro, cuando hay muchos y ocupan el ovario, están impidiendo la funcionalidad correcta del ovario. Las hormonas que están afectadas son los estrógenos, la progesterona y los andrógenos. Lo de los andrógenos es importante por el tema de los efectos, o sea, de los síntomas que van a acompañar a este cuadro.
Los óvulos maduros no se liberan y permanecen en los ovarios circundados por una pequeñita cantidad de líquido, que es lo que permite que se vean muy claramente en las pruebas de imagen. Puede haber muchos, pues cada vez se quedarán los que se queden. Entonces, si pasan varios meses, se van acumulando. Los problemas con la liberación pueden contribuir a la esterilidad, por lo que os digo. Si hay, ¿veis estas fotos de aquí? Sí. Si hay un ovario normal, ¿veis un ovario poliquístico? Si hay mucho ovario invadido de pequeños quistes de óvulos no madurados, pues no dejan que el ovario haga su función normal. Hay muchas veces que vas al ginecólogo, te dicen que tienes ovario poliquístico, te quedas con esta idea y en la siguiente revisión tienes los ovarios perfectos. ¿Por qué? Porque hay meses que por lo que sea el ovario no libera, pero a lo mejor al siguiente pues libera o limpia o absorbe. O sea, por eso el hecho de que tengan ovarios poliquísticos sin más no es necesariamente un problema. Para que sea un problema tendrían que salir en las imágenes continuamente los ovarios poliquísticos. Hay una cualidad del síndrome que es que desarrollan resistencia a la insulina. ¿Vale? Cuando hay resistencia a la insulina, entonces estamos hablando del síndrome. Tenéis un cuadro de cómo explica la resistencia a la insulina y qué es lo que produce esto. Vamos, no me voy a meter en profundidad, pero básicamente la baja insulina aumenta la estimulación ovárica, aumenta la producción ovárica, los andrógenos en la producción ovárica, y eso hace que se liberen los andrógenos y produzcan los síntomas de hirsutismo y acné, que son los síntomas, creo que más molestos para estas pacientes. Son, aparte de molestos, porque son molestos por el tema estético. Os podéis imaginar, ¿no? Una adolescente que desarrolla acné y pelitos por todos los lados, ¿cómo se enfrenta a su adolescencia? Las mujeres con el síndrome pueden tener una gran variedad de síntomas, entre los que podemos destacar periodos irregulares con pausas de algunos meses, o sea, con amenorrea, o con periodos muy frecuentes. El hirsutismo, que es el pelo que sale por todo el cuerpo, pero el más significativo normalmente suele ser el de la cara, ¿vale? En la barba y el bigote. El acné y que cogen peso. Cogen peso y además tienen bastante dificultad para perderlo, incluso haciendo dieta. Lo cual también es un problema, porque al final en la adolescencia o la juventud es una edad en la que la estética, en nuestro paradigma cultural, la estética es muy importante. Estamos totalmente inmersos en un paradigma estético. Moda, retoques, cirugía, todo gira alrededor de estar guapos, y este tipo de pacientes, aparte de por la autoestima, que ya es un problema bastante importante, pues producen cierto rechazo. El hecho de tener ovarios poliquísticos no implica necesariamente que se tengan quistes en los ovarios. En muchas ocasiones se trata de folículos de pequeño tamaño que existen en los ovarios en estado de reposo. O sea que muchas veces en imagen te diagnostican ovarios poliquísticos, pero no es ovario poliquístico. Aquí tenéis una representación un poco gráfica. Hiperandrogenismo, que es un exceso de hormonas masculinas, produce el acné y produce el hirsutismo, que es el pelo.
produce una ovulación irregular porque evidentemente el ovario está ocupado, entonces no tiene su función normal, está trabajando intentando regularse. Produce obesidad y resistencia a la insulina. ¿Cómo se diagnostica? Pues a través de análisis de sangre para verificar los niveles hormonales. Evaluando el nivel de estrógenos, el de la FSH, el de la LH, el de la testosterona y esto que es un valor también de hormonas. Y también se ve en ecografía vaginal y en la laparoscopia. O sea que en cualquiera de estas pruebas se puede diagnosticar un ovario poliquístico. ¿Cuál es el tratamiento alopático? Ay, perdonadme, que hasta que mi garganta empieza a rodar, le cuesta un ratito. Tranquila. ¿Cuál es el tratamiento alopático? Píldoras anticonceptivas, como no, como en todas las patologías anteriores, para regular el periodo y para regular el crecimiento del vello y el acné. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que las píldoras anticonceptivas regulan el crecimiento del pelo y del acné? Porque controlan la progesterona. Muy bien. Porque regulan, ayudan a regular las hormonas femeninas para que se equilibren con las masculinas. También se trata con metformina, que es un medicamento que se usa para regular la diabetes, como preventivo de diabetes tipo 2, regular menstruación y para ayudar a bajar el peso. Vale. Medicamentos para regular periodos y ayudar a embarazos. O sea que también lo pueden tratar con estos medicamentos. ¿Qué pasa? Que estos medicamentos en este tipo de pacientes tendrían que ser a largo plazo y a largo plazo producen un montón de efectos secundarios. Entonces, al final, hay veces que es peor el remedio que la enfermedad. Lo que pasa es que son pacientes que por problemas de autoestima y porque son unos síntomas muy, muy incómodos, prefieren pasar por estas incomodidades a dejar de tomar medicación. Entonces, los medicamentos para regular los periodos son los análogos de la luteinizante y el citrato de clomifeno, que ayuda a los ovarios a crecer y liberar óvulos. Estos fármacos, importante, funcionan mejor si el índice de masa corporal es de 30 o menos, debajo del rango de obesidad, pero estos pacientes tienen un problema con la obesidad por la propia patología, con lo cual al final es como mucha presión, ¿no? Tenemos que bajar de peso, para poder tratarte tienes que bajar de peso, pero no bajas de peso fácilmente. Con lo cual, imaginaros todo lo que eso genera a nivel emocional. Tratamientos para el crecimiento anormal del vello, pues píldoras que hay en el mercado para trabajar, bueno, al final es lo mismo, y cremas externas. Lo mismo de siempre, o sea, vamos a dar química que va a cambiar química. El resultado a veces no es el muy adecuado y en esas tesituras suelen venir a consulta. Se puede hacer una laparoscopia pélvica para extirpar o alterar un ovario con el fin de tratar la esterilidad, pero los efectos son temporales. Un síndrome de ovario poliquístico en un ovario al que se le ha quitado un trozo, al tiempo, cuando pasen varias ovulaciones, va a volver a generar el mismo problema. Con tratamiento, en muchísimas ocasiones van a poder quedar embarazadas. Realmente las mayorías, ¿vale? El caso de que haya que extirpar son casos graves.
la mayoría de los casos que vienen a consulta no son demasiado graves, por lo menos los que yo he tenido. Existe un mayor riesgo de aborto espontáneo, hipertensión arterial y diabetes gestacional durante el embarazo en estas mujeres, cosa que también es interesante tener en cuenta. Las posibles complicaciones son más propensas a desarrollar cáncer de endometrio, esterilidad y cáncer de mama. Llegados hasta aquí, ¿os imagináis una persona que se sienta delante de vosotros con 22, 23 añitos, pelo en la cara, porque el resto del cuerpo no se lo veis, pero en la cara sí, acné, mucho acné, obesidad, pobreza en el pelo, se les suele, bueno, pues las hormonas masculinas pues conllevan una serie de cosas, ¿no? Se les cae más el pelo, tienen las uñas más quebradizas, son menos femeninas las formas. Y os traen este cuadro. ¿Os imagináis cómo pueden estar a nivel anímico y sus necesidades? ¿Cómo puede estar su autoestima? Fastidiadas. ¿Y cómo trataríais esto? Uf, pues como siempre, primero al SEN. Y con mucho cariño. Bueno, O eso sí. sea, el SEN va a ser un factor súper importante que tengáis que tratar. Súper importante. Os van a traer historias para no dormir, de bullying, porque desgraciadamente ese es el efecto secundario del paradigma estético. Todo lo que no sea... Bueno, José, que trabajas en cole, supongo que estarás harto de verlo, ¿no? Los niños diferentes, los niños raros, los niños con una estética distinta, con una emocionalidad distinta, con unos procesos cognitivos distintos. ¿Y cómo lo hacéis en el cole? Es curioso que a veces viene un alumno con una etiqueta, nosotros por ejemplo ahora en el colegio en el que estoy es de escolarización preferente para niños que tienen para alumnos TEA, para autistas. Este último par de años han venido alumnos que venían como autistas y les ha recibido, los grupos donde han ido los han recibido de maravilla. Pero el que no viene etiqueta, es decir, viene un niño que se supone que es normal, ¿no? Vamos a decir, y efectivamente se sale un poco de tanto a nivel estético como de forma de ser. Lo que se sale un poco de la norma, es verdad que sí que sufren ataques, vejaciones y sí que tienen problemas. Acoso, etcétera. Claro, eso lo que genera al final es, aparte del problema físico que viene grave, y además son patologías normalmente crónicas. La patología ginecológica tiene una ventaja, digamos, que es que se suele reducir muchísimo con la menopausia. ¿Por qué? Porque cambia la estructura hormonal. Porque las hormonas, o sea, la producción de hormonas varía muchísimo y se reduce, con lo cual el problema se reduce. Pero claro, hasta la menopausia hay muchísimo tiempo. Y así como, por ejemplo, la endometriosis y los miomas se suelen detectar de más mayores, el síndrome de ovarios poliquísticos se suele detectar más jovencitos. Y los síntomas no son invisibles, son muy visibles. Entonces, imagínate una niña con pelito en la cara, con acné, gordita, con poco pelo, lo que puede generar a nivel de aceptación, ¿no? y de baja autoestima, ya por no meterme en problemas psicológicos más importantes.
que también, o sea, obviamente los hay, ¿vale? Vamos a pasar a medicina china. Diagnóstico diferencial según la medicina tradicional china. Según la medicina tradicional china, la diferenciación de síndromes más frecuentes en las mujeres afectadas con el síndrome de ovario poliquístico son la insuficiencia de Qi, la insuficiencia de Yang, la acumulación de flema humedad en el yao inferior y el éstasis de sangre. Viendo el cuadro de síntomas, ¿veis estos síndromes? ¿Sabríais explicármelos? ¿Por qué la insuficiencia de Qi? Pues la verdad es que eso no lo entiendo. Vale. ¿Y la insuficiencia de Yang? Pues yo ya diría exceso de Yang. Exceso de Yang por la masculinización. Claro. Vamos, mi cabeza es lo que dice, pero ¿Y la acumulación flema? bueno, eso sí, por la obesidad. La obesidad, el Sí, acné. sí. Esa es la que entiendo. Vale. La acumulación de flema puede ser precisamente eso, por una insuficiencia de movimiento, de actividad, que sería la insuficiencia De de Yang. pesadez. La pesadez tiene que ver con la insuficiencia de Yang. ¿Y el éstasis de sangre? Igual, ¿no? Si no hay suficiente movimiento y circulación del chi, pues la sangre tampoco circula bien y se estanca. Vale, bueno, vamos a entrar en ellos. Bueno, aquí tenéis una foto de cuál es el proceso normal de un óvulo. Empieza por un pequeño folículo primario y a lo largo del ciclo hormonal se va madurando, se libera, se queda el agujerín y el agujerín se reabsorbe. Y el siguiente ciclo empezamos otra vez. ¿Qué pasa aquí? Que cuando llega el momento de cuando llega el momento de liberarse, no se libera, con lo cual hace atasco en la cola. Cuando llega el siguiente, pues se queda ahí porque no se libera. Vale. Insuficiencia de Qi, de bazo y riñón con humedad, flema en yao inferior y estancamiento de sangre. ¿Qué síntomas? O sea, vamos a pensar, ¿vale? No a recordar, como os dije ayer. Vamos a pensar. Si hay una insuficiencia de Qi en el bazo y en el riñón, ¿qué es lo que ocurre? Debilidad. Debilidad. ¿Y cómo afecta eso? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo? Si hay una insuficiencia de Qi en el bazo y el riñón y el bazo y el riñón no están funcionando bien, No van a circular bien los líquidos. no van a circular bien los líquidos, luego va a haber una retención. Con estancamiento. Edemas, cosas así. Eso es. Si hay humedad y flema, ¿qué pasa en el cuerpo? Tumoración. Tumoración. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la sangre? ¿Se mueve bien? No. Vale. Vale. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué síntomas podríamos adjudicar a este cuadro? Físicos, ¿no? Sí. Bueno, físicos, mentales, lo que se os ocurra. Hombre, yo es que lo asocio a depresión. La depresión, cuando hablábamos ayer, ¿no? Cuando hay humedad, cuando hay un exceso de flema, cuando hay edema, hinchazón, ¿cómo funciona la cabeza? Se estanca, ¿no? ¿Y eso qué puede implicar a nivel mental, emocional?
cognitivo, al nivel de memoria, de concentración. Sí, de sueño, de todo eso. Pues por eso te decía, a mí me viene el cuadro de la depresión. Que a lo mejor no. Pero depresión como patología o depresión como síntoma. Yo creo que como síntoma. Como síntoma, o sea, un bajo estado de ánimo, Sí, lentitud, falta de memoria. Claro, apatía. Mm, cada síntoma, o sea, imaginaos, cada síntoma va a incidir otra vez sobre el estado de ánimo. ujú. Entonces, tenemos los síntomas físicos, que son el más obvio, la inflamación, Sí. el edema. ¿Qué más hemos dicho? El pelo. El pelo, entiendo que la digestión también irá mal. A nivel digestivo, si hay una insuficiencia de chi de bazo, ¿qué puede pasar? Atasco, ¿no? Hinchazón abdominal. Estreñimiento, todo esto. Estreñimiento o heces blandas. Y más heces blandas, no heces pastosas. Vale. Vale, ¿cómo estaría aquí el pulso? No lo sé. Bueno, a recordar, ayer estuvimos viendo, ¿no? ¿Cuál era el pulso de humedad? A ver, estamos en insuficiencia, Sí. estamos en flema Sí. y estamos en éstasis. Así que, ¿qué podéis ver? ¿Este era el rugoso? A ver, ¿cuál era el pulso característico de la Tierra? Resbaladizo. El de las bolitas, ¿os acordáis? Sí. Resbaladizo. El resbaladizo es el que habla de humedad. Ah, vale. ¿Vale? ¿Cuál es el pulso de una insuficiencia? Vacío O profundo, fino. Bueno, por ahí. ¿El pulso de un éxtasis? lento. Puede ser. Vale. ¿Y la lengua cómo estaría? ¿Pálida? Vale. Yo estoy razonando con vosotros, Vale. que una lengua pálida. ¿Y cómo sería? ¿Finita o hinchada? Hinchada. Hinchada. ¿Con saburra o sin saburra? Con saburra blanca. Con saburra blanca, pegajosa. Mm, ¿No? Diría yo. Sí. ¿Marcas o sin marcas? Marcas. Marcas. Por el bazo, vamos. Vale. Bueno, vamos a ver. Esto es un trivial, ¿eh? Total. Pero es que es la mejor forma. Sí. O sea, no pasa nada por equivocarnos. De hecho, como os digo, no hay cuadros puros, ¿no? O sea, yo esto de los síndromes lo utilizo para que hagáis conexiones, ¿no? De todo lo que habéis aprendido con mis compañeros a lo largo del curso. O sea, habéis aprendido un millón de cosas. Ahora tenéis, o sea, lo que yo os voy a ayudar es a conectarlas para que os vengan fácil y sobre todo para que interioricéis un poco la idea de que esto no es una cuestión de memoria, ni de recordar, ni de saberse de memoria ni los síndromes, ni los puntos, ni las teorías, sino hacer ese cambio a pensar con respecto, o sea, a interiorizar lo que habéis aprendido y a hilarlo. Entonces, ¿ves? Sabéis que una lengua de humedad es una lengua gruesa, que por lógica tiene una saburra blanca. Luego os encontraréis cosas muy raras. O sea, yo a veces hago el diagnóstico, lo tengo clarísimo, veo la lengua y digo, vale. Tengo que o olvidarme y mirar la lengua más adelante o, bueno, pues seguir el instinto. O a veces veo un pulso que no me acaba de encajar con los síntomas. Bueno, pues no pasa nada. O sea, vais a saber trabajar igual. Pero lo que sí que es interesante es que vayáis haciendo esto, ¿no? O sea,
Si hay inflamación, si hay pelo, si hay acné, ¿qué hay? Humedad. Ya para empezar, o sea que ya tenemos un montón de información y con lo que trabajar en las primeras sesiones. ¿Cómo afecta la humedad a nivel mental? Pues ya tenéis ahí otra parte para trabajar a nivel de acompañamiento. Porque no sé, bueno, ya os preguntaré, ¿no? ¿Qué idea tenéis de trabajar? ¿Cómo queréis trabajar la clínica? Cuando pongáis vuestra propia consulta. Bueno, la etiología es, puede haber un exceso de trabajo, un cambio de vida, un tono bajo debido a una enfermedad, un aborto que afectan a bazo riñón. ¿Qué es lo que hace el bazo y el riñón? Que es lo que os preguntaba yo antes. La función de transporte y transformación de los líquidos. Si el líquido no se mueve y no se transforma adecuadamente, ¿qué hace? Genera flema y genera estancamiento. A nivel ginecológico, principalmente genera ciclos menstruales largos y con sensación de fatiga. ¿Y os acordáis lo que pasaba con los ciclos? ¿Cómo acababan afectando o de qué nos hablaban los ciclos menstruales largos en cuanto al riñón? Insuficiencia. ¿Qué pasa cuando tenemos una insuficiencia durante mucho tiempo en riñón? ¿A qué otra parte acaba afectando? Pulmón. A la esencia. O sea que en este cuadro os pueden venir en un cuadro leve que tienen un poquito de acné, un poquito de pelo, a lo mejor no tienen obesidad, o os pueden venir con el cuadro completo, que normalmente si valoramos todo el cuadro vamos a tener que trabajar el GIN con toda seguridad. Y aquí es muy importante también, bueno, esto claro, será lo siguiente, me imagino que tenéis en idea o si empezáis la clínica os lo va a pedir, que es la fitoterapia. ¿Vale? La fitoterapia es básicamente una necesidad en determinadas patologías. No sé si teníais pensado hacerla o no, pero en el momento que empecéis a trabajar, ¿sí? Sí, sí. En el momento que empecéis a trabajar veréis cómo os lo va a ir pidiendo. Vale, los ciclos, o sea, los pulsos son finitos y deslizante. Bueno, en cuanto a cómo describirlos es que hay muchas nomenclaturas, pero haciendo la deducción que hemos hecho, pues es un pulso que, pues eso, como que tiene algo ahí como de, yo es que lo llamo resbaladizo, me resulta más fácil identificarlo como resbaladizo, ¿vale? Lo aprendí así y es un pulso característico. A ver si en el presencial nos tomamos todos el pulso y alguno lo tiene para que lo veáis. No soy muy buena en pulsos, también os digo, que no me he desarrollado. El que es un crack con los pulsos es Raúl. Raúl es súper bueno con los pulsos. Vale, tenemos ciclos menstruales largos, que como os digo es un síntoma de que el GIN está tocadito. La fatiga, evidentemente si hay humedad hay pesadez, si hay insuficiencia de chi y estasis de sangre hay pesadez, con lo cual la fatiga es un síntoma muy, muy claro. Tenemos mucha flema, tenemos estancamiento, tenemos periodos irregulares, tenemos el sen afectado. Darme puntos.
Pues. 7 de corazón, 6 de... 7 de corazón. 7 de corazón, genial, porque aparte de trabajar el Sen, habíamos dicho que trabajaba... ¿qué más? Voy a los cuadros. No. ¿Veis qué útil? Yo estoy vendiéndoos el trabajo, ¿eh? Irá bien para el estancamiento de sangre porque era punto arroyo también, ¿no? De punto arroyo de corazón. También mueve sangre. ¿Qué más? ¿Qué más hacía el 7 de corazón? Vamos a ir haciendo los procesos mentales necesarios para que os vayáis cogiendo seguridad. A ver si soy capaz de encontrar otra vez los cuadros, porque ayer lo encontré para enseñároslo. Y hoy también. Aquí. A ver, 7 de corazón. Nutre sangre de corazón y calma el espíritu. Eso es lo que yo tengo en mi cuadro. Por cierto, yo mis cuadros, que eso no os lo dije ayer, mi libro de cabecera desde el principio, porque claro, estos cuadros tienen 18 años, era el Machochia, es el Machochia, Fundamentos de la Medicina Tradicional China, que me encanta, es un libro que me ha enseñado mucho. Lo tengo de consulta, yo no me lo he leído entero, es un libro de consulta, pero me ha ayudado mucho a comprender. Entonces mis puntos están hechos con ese libro, aunque de otros años hay alumnos que han cogido mis puntos y han metido a lo mejor otro libro más, y ahí tengo cuadros, como algún cuadro más extenso que me han mandado, que bueno, que os ofrezco si lo queréis, pero os aconsejo que lo hagáis. Aún así, yo os ofrezco mi material sin problema. Vale, 7 de corazón. ¿Qué más puntos? 6 de maestro corazón. El 6 de maestro corazón también calma la mente. ¿Qué más? A ver, ¿para qué tengo más el 6 de maestro corazón? No sé. Pericardio le llamo yo. Vale. Bueno. Mi 6 de maestro corazón calma el estómago, calma la mente, expande el pecho, regula Yue Yin, regula el chi de corazón y regula y aclara San Yao. Muchas cositas hace el 6 de pericardio. Fundamental. Vale, ¿qué más? Para la flema, disolver humedad. Pues el 40 estómago. 40 de estómago. El 3 de bazo. 3 de bazo. El 6 de bazo. 6 de bazo. Hay que ponerlo. Es que no lo decís el primero, a mí me tenéis asombrada. No, yo estaba queriendo a ver si no lo usaba. A ver cuándo... le estás traicionando. No, hoy le dejo en el ostracismo, otro día ya. ¿Algún punto de riñón? El 3. El 3 de riñón. ¿Y uno que os sirve para... Bueno, el 3 de riñón, claro, transfisia o vejiga también os puede funcionar muy bien aquí. Y... ¿alguno de Renmai? El 12 de Renmai. El 12 de Renmai. Y el 4, ¿no? O el 6 tenemos ahí a nivel ginecológico, a nivel local, los quistes. ¿Qué podemos poner ahí a nivel local? El 4. O el 6. También tenemos a nivel local algún punto de bazo y de estómago que podemos trabajar.
el 15, por ejemplo, de bazo, ¿no? El 25 de estómago. Se me ocurre, Sí. para bajar edema y inflamación. Mm. Vamos a ver, 15 de bazo. El 15 de bazo alivia el dolor, elimina humedad, trabaja el estreñimiento, fortalece el bazo, fortalece las extremidades y tonifica el chi. El 25 de estómago aclara calor, que en este caso puede haber o no, no necesariamente, pero puede haber calor. Calma la mente, las diarreas y los cólicos, elimina el éxtasis de alimentos, regula el chi intestinal, bueno, son buenos puntos también para trabajar a nivel local. A ver cuáles puntos puse en el cuadro. El 7 de riñón trabaja la humedad bastante bien. El 6 de bazo, obvio, en la reunión de los Chi-Yin, favorece la circulación del chi de hígado, favorece la función del hígado, regula el útero, regula la menstruación, nutre sangre, nutre yin, hace circular la sangre, elimina éxtasis y calma la mente. Es que no le falta de nada. El 5 de Renmai. El 5 de Renmai también trabaja los líquidos, sobre todo en el llave inferior. El 36 de estómago, porque ayuda a reabsorber los edemas y las masas. El 40 de estómago, hemos hablado del tema de la flema, que la disuelve. Y además también la disuelve a nivel mental, la flema, aclara la mente. Y luego el su de bazo y el su de sanyao. Con el su de sanyao tonificamos el bazo para eliminar la humedad. Hacemos que se mueva un poquito, que se estimule el bazo, el chi de bazo, y empiece a funcionar para moverse y eliminar la humedad. ¿Sí? ¿Os encaja esto con lo que os decía, que no es fácil encontrar síndromes puros? Os vais a encontrar síndromes así. O sea, esto que lleva a esto, o sea, que el batiburrillo de síntomas va a ser como... ¡Buah! O sea, tengo Ya. aquí 5... Yo me acuerdo cuando yo empecé, que yo empezaba a notar, ¿no?, síntomas y claro, mi cabeza iba diciendo, esto es de corazón, esto es de bazo, esto es de riñón, esto es de vejiga, esto es... Y claro, yo cuando acababa decía, madre mía, está malísimo de la muerte, o sea, tiene todos los meridianos afectados. ¿Cuántas agujas tengo que poner para esto? Entonces es bueno seguir como las miguitas de pan a ver qué es lo que nos ha llevado a qué para intentar deshacer ese camino. Siempre trabajando los síntomas más incómodos al principio. Vale, vamos con otro. Insuficiencia de yang de riñón con acumulación de flema humedad. A razonar. Suficiencia yang de riñón. ¿Qué pasa con la insuficiencia yang de riñón? Cuando el riñón está en insuficiencia de yang, ¿Mm? ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo? Cuando no tiene gasolina al riñón y el riñón No hay le energía. falta energía para trabajar. Pues eso, que no hay energía, no hay movimiento, por lo tanto hay acumulación, por lo tanto hay humedad, por lo tanto hay flema. Y otra vez lo mismo, el sen también estaría tocado. Muy bien. Sí. El uso prolongado de anticonceptivos orales pueden dañar al riñón, al chi de riñón. Si el chi de riñón no está como tiene que estar, va a afectar al metabolismo de los líquidos y esto acaba dañando al yang de riñón. Si el yang de riñón no está funcionando, deja de calentar el útero. Y si el útero se enfría, aparece el éxtasis de sangre. ¿Lo seguís? Sí. ¿Qué síntomas puede dar esto? ¿Qué síntomas da que haya poca movilidad de líquido,
por lo tanto, éstasis de sangre y acumulación de flemas a nivel de útero. ¿Qué síntomas puede dar a nivel de menstruación? Coágulos, Coágulos, dolor, dolor, irregularidad. irregularidad ¿hacia dónde? Irregularidad hacia el tiempo. O sea, ciclos más largos, ciclos más cortos. Yo entiendo que serían ciclos más cortos. Ciclos más cortos. Yo creo que serían más largos o a lo mejor incluso amenorrea, ¿no? Porque no hay suficiente energía para que se Ciclos produzca. más largos. Tenemos un exceso de hormonas masculinas, que eso es una cosa a tener en cuenta con respecto a la regla. Entonces más cortos, ¿no? Más largos. Más largos. Sí, porque al haber menos hormona femenina, digamos que el ciclo hormonal Vale. no tarda mucho más en hacerse. Ya. Piénsalo desde el punto de vista de una masculinización. Ya. Vale. Hemos hablado de frío en el útero. ¿Cómo trataríais un frío en el útero? ¿Qué herramienta podríais utilizar? Moxa. La Moxa. moxa. Por ejemplo, ¿qué puntos moxaríais? De útero, pues el 6 de Renmai. Para calentar el útero, el 6 de Renmai. El 29 de estómago. El 29 de estómago, para calentar, sí. Y bueno, aunque no lo hemos hecho, el sacro. El sacro. El ombligo. Ah, vale. El ombligo es un buenísimo distribuidor del calor por el abdomen. ¿Y a nivel distal, se os ocurre alguno? ¿Qué meridiano curioso riega el abdomen? ¿El Dumai? No, el Renmai. El Renmai. ¿Y cómo abrimos? Y el Chonmai. Sí. ¿Cómo abrimos Chonmai? Bazo 4. Bazo 4, un punto muy bueno para moxar, para calentar el útero. Vale. ¿Qué pulso tendríamos aquí? Tenemos insuficiencia de Jan y acumulación de humedad. ¿Qué pulso tendríamos? Deslizante. ¿Deslizante o resbaladizo? ¿Fuerte o flojo? Flojo. ¿Flojo? ¿Y la lengua? Y la lengua, pues pálida, hinchada, con saburra atrás, ¿no? ¿Y la puntita? La puntita, eso es corazón, pero el corazón aquí no está tocado, ¿no? Sería pálida. A mí me parece, o sea, es raro encontrarte un cuadro de este tipo sin el corazón tocado, aunque no es un síndrome propio del cuadro, pero al final se suele tocar el corazón. Vale, o sea que la puntita es roja. Puede que sí, puede que no, pero no sería raro. Ah, vale. Los ciclos menstruales muy largos, amenorrea, frío en la región lumbar y en manos sin pies, lo que se dice, o sea, lo que se llama frío en los 5 corazones. Sensación de frío o miedo, acné, hinchazón de piernas, edemas, o sea, una biología tendente a la hinchazón. A veces puede aparecer obesidad, no todo el mundo trae obesidad, ¿eh? O sea, esos son los casos más graves. Crecimiento muy rápido del cabello, sensación de pesadez en general,
El pulso será profundo y deslizante. La lengua estará pálida con una capa en la parte blanca en la parte superior. Pues muy bien, ¿no? ¿Lo habéis sacado solos? Ala, dame puntos. A ver, tenemos insuficiencia de Yang, de riñón. Tenemos acumulación de flema. Tenemos pesadez mental. Tenemos éxtasis. Así que puntos. Yo doy el primero, 6 de bazo. No, no. Ahora uno cada uno. El 4. 4 de bazo. A ver, podría ser riñón 7, Dumai 4. Dumai 4, vale. Vejiga 23. El su de riñón, muy bien. Y Renmai 6. Renmai 6. Renmai 6 está diciendo Ana. Sí. De riñón, ¿alguno más? ¿De riñón aquí se podría moxar el 1? Pues se podría. Yo nunca he moxado el 1. Ah. Pero no, lo he punturado un montón de veces para fascitis, pero no lo he moxado. Poderse se puede. Lo que pasa es que la piel del pie, digamos que es más gruesa, entonces igual es más dificultoso moxar el 1 que moxar otros. Ah, vale. Más que nada por la fisonomía. Pero sí, claro, se puede moxar el 1. Vale. Podría valer riñón 3, que también tonifica un poquito el riñón y va a servir para la flema porque es el punto tierra. Y arroyo. Y al tocar vejiga también estás ayudando a que salgan los líquidos, ¿no? A procesar. Vale. Yo os he puesto el 9 de Renmai porque ayuda a redistribuir los líquidos. El 9 de bazo es un diurético, un punto diurético que elimina calor y humedad en el llado inferior. El 4 de intestino grueso ayuda a la absorción del agua. El 36 de estómago dispersa la humedad, reabsorbe edemas o masas. El 40 de estómago ya hemos hablado de él. Y luego está el su de bazo, el su de Sanyao, que ayuda al bazo a eliminar humedad, y el su de riñón. Bloqueo de chi de hígado y éstasis de sangre. Este lo tenéis más facilito, ¿no? Venga, bloqueo de chi de hígado y éstasis de sangre. Síntomas. Recordar de ayer. ¿Qué pasa cuando la energía del hígado se bloquea? Esta es la ira, ¿no? Vale. El insomnio, las digestiones pesadas. ¿Qué regía el hígado más? Ojos, tendones. Sí. ¿Cómo sería el pulso? ¿Resbaladizo? No, el resbaladizo es el de la humedad. ¿Cómo es el pulso del hígado? De cuerda. De cuerda. ¿Y si hay éstasis? Rugoso. Vale. Las venitas de la... ¿Y lengua? ¿Cómo sería una lengua de bloqueo de chi? ¿Y éstasis de sangre? Con las venas, por el éxtasis las venas estarían más oscuras. Más moradita, más oscura. ¿Sería gorda o fina? Gorda. ¿No? Yo ahí no lo sé. Sé que con la insuficiencia de sangre es finita, pero con éxtasis de sangre no sé. Depende de qué más tenga. Era una pregunta trampa.
No necesaria, o sea, el éxtasis de sangre no hace quizás ese cambio tanto, o sea, no influye. ¿Cómo sería la saburra? ¿Amarilla? Si hay calor, sí. Si no hay calor, no. ¿Tendría marcas dentales? No tiene por qué. No tiene por qué. Si hay humedad, sí. Si no hay humedad, no. O sea, que la característica del éxtasis es el color. Hmm. Bueno, Vamos, perdón. ¿Y aquí dime. podría haber grietas en la lengua? Podría haber grietas en la lengua. ¿De qué es? O sea, las grietas de qué son señal. De Suficiencia. Insuficiencia de sangre. De insuficiencia de sangre. ¿Mm? Luego, tenemos un éxtasis de sangre. ¿Puede haber insuficiencia o todavía puede no? Hacemos un descansito. Vale. Son las 11 y... ¿Dónde estoy? A ver, son las 11:04, a las 11 y... Madre. A las 11:10. Vale. Madre mía. ¿Cómo está el cuerpo? A gusto. Venga, a tragar algo. Voy a alimentar la neurona porque si no, ahora nos vemos. Hasta ahora.